Es que sí, 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 queremos que quede en registro que usamos filtros en la clase. Ah, pues yo también me voy a poner entonces un filtro así súper nice para todas las clases. Pero esperen, ¿cuál puede ser? No, el de las gafitas me parece que ya es demasiado. Siento que a Eduard le queda tan bien el que tiene. Oiga, sí, Eduard tiene su aire Ay, Eduard parece un pintor francés. Qué elegancia. Qué elegancia. No, no sé ya qué ponerme. Laura parece un muñequito de Among Us. Uy, Este para que se enfoquen, sí, para que estén ahí como enfocados en la casa. Ya me dolió la cabeza. ¿Sí? Por mamar gallo. María José, volviste. Sí, profe, hola. Ya me perdonaste por haber molestado tanto la clase pasada y haberlos hecho perder el parcial. Pues, profe, yo Yo no, pasé, pues, yo pasé súper bien el parcial porque soy súper inteligente. A ver, Abajo te tienes que poner filtro. ok, ¿cómo se pone? En la camarita, en la flechita, le das en seleccionar filtro de video. Ya voy. Gordo, ¿y que me pongo? Hola, Paula también le queda bien el bigote. Digo, Es un con lo poco que raro. te identifiques, corta. Laura, toda niña buena. Manuela quedó aburrida. Representando mi ser. Manuela quedó aburrida después del tapabocas. Bueno, chicos, entramos a este maravilloso tercer corte de ética publicitaria, la clase preferida, la que ustedes más aman, la que siempre esperaron ver. O sea, ustedes cuando chiquitas, ¿qué quieren cuando grandes? Quiero ver ética publicitaria. Esperen. Eh, Nos quedan como tres lecturas. Les voy a compartir pantalla para recordar la que vamos a ver hoy, que es más sobre lo digital, para ustedes que son los nativos digitales, que va a exponer Paula. Después Sebastián y Laura nos van a hablar de un tema más ecológico, con el caso de un derrame de petróleo. ¿No? Y finalmente vamos a hablar más de la política, a propósito de la coyuntura política que se vive en este país, ¿no? El dilema de sí o no a la reforma tributaria. ¿Cuántos de los que apoyaron al presidente actual están de acuerdo con la reforma tributaria? No lo sabemos, pero vamos a cerrar pues con un tema político. Tendríamos la sesión del parcial y después la de notas. Probablemente este corte se nos corra también como el anterior una sesión, pero pues tenemos espacio para el día de la Odisea, el día o los días de la Odisea. Se está planteando algo digital, no va a ser una trasnochada, tranquila. Sí. Otra vez profe, un debate, no. no es un debate, es simplemente que las personas que estamos en ecología nos dijeron que como que la profesora tiene que hacer una vaina con profesores de Chile. Y la clase ya tenemos los lunes de 7 a 9, ¿cierto? Lamento a los que no están en ecología, hacerlos perder su maravilloso tiempo, pero es algo que, ¿cierto? Tengo que hablar con el profesor. Y como nos está, pues, o sea, como es gente de Chile y tienen un horario diferente y yo no sé qué, está diciendo que la idea sería como pasar la clase para, pues, no pasarla, sino como usar dos clases que en vez de lunes de 7 a 9 de la noche sea martes de 9 a yo no sé qué. Entonces, pues, profe, ¿Tú qué ¿qué piensas? hacemos? O sea, ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas? pues yo pienso que ecología, así no, esto se está quedando grabado. Yo mejor Ay, no digo perdón. nada. No, yo tampoco. Si dejas de grabar, puede que me exprese de forma libre. Gracias. No, 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 Mau, está bien. Yo prometí que hoy iba a ser un adulto convencional. Gracias por tu apreciación. Ay, no, no puedo, no, seguiré siendo yo, sí, lo siento, ya. No puedo. Sí, profe, Ata- nadie te está diciendo que no seas tú. Sí, Intenta gracias, no. que en los parciales seas tú con el micrófono apagado. Gracias. Sí, sí, es que saben que sentí tanta culpa porque yo después tanto que les dije no, que porque les fue así, y después dije no, pues los distraje, qué pecado.
No, pero yo tenía un profesor en el colegio y él ponía como bandas sonoras así de terror, o sea, en los exámenes. Era horrible, o sea, yo como quedé traumatizada. Yo Ay, Profe, mi profesor no. de física o sea, de noveno a 11, primero que todo tenía un examen que a todo el mundo le daba miedo, que era con un esquimal. Todo el mundo le tenía miedo al madre esquimal. Y aparte nos ponía un examen con una banda sonora que al final yo no sé cuánto duraba esa vaina, pero al final sonaban 3 cañones. Y el último cañón, el que no hubieras entregado ese examen, lo perdía. Gracias. Traumas. No, 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 no. O sea, es muy, uno, o sea, como que pasan unas cosas que son de no creer, ¿no? Pues, o sea, yo sin intención creo que los pude haber distraído, pero solo fui consciente como a los, no sé, 4 días. Yo dije, como ve, no sé, estaba como, no sé, haciendo cualquier otra cosa que no tuviera que ver con la clase y pensé, "Ay, pucha, yo como que distraje a los chinos, ¿no? A las chinas y los dos chinos. y uno bien Pero no, disperso, pero pues, uno que se entretiene con cualquier cosa, no, ya. qué pecado, no, no lo volveré a hacer. Y porque yo, o sea, yo tengo un imaginario, yo realmente tengo un imaginario o sea, de que, como les decía la clase pasada, que los parciales son fáciles porque son temas que ya hemos discutido y tal, pero una cosa es cómo lo ve uno como docente y que además ya varias veces ha tratado el tema y otra cosa es cómo lo experimentan ustedes, ¿cierto? Que es un tema nuevo, por un lado, y por otro, que puede que estén quizás más afectados por la pandemia que yo, o, o puede que yo también esté afectado y no lo note, y me esté ya saltando el ojo así de la locura y no lo haya notado. Profe, y ya que estamos hablando de distraerse del tema, los de ecología, ¿qué? Perdón. Yo le estaba diciendo a Majo por interno, esta profesora cree que su clase es Gorda, lo recuerda que esto está suficientemente quedando grabado, importante. gracias. Ay, Dios. Te lo estoy salvando. Yo quiero decir lo Esta, mismo que tú, pero esto está no, quedando no, grabado y no, prefiero miren, no yo, ponerme yo la les soga del diría, cuello. yo les diría lo siguiente, como todo está cambiando tanto, pues de una semana a la otra, sí, esperemos a que ya nos envíen la convocatoria fija a la Odisea, para que ya ustedes estén sabiendo, ah, bueno, van a hacer estas jornadas, con base en eso ya toman decisiones, o tienen que tomar esa decisión rápido, tienen que decirle a la profesora, ¿sí? Mazo, profe, o sea, como que Bueno, entonces lo que les puedo decir es, que sé ya con certeza, espero que se mantenga eso, que las jornadas van a ser, digamos, en horario de oficina, o sea, van a ser hasta las 6. ¿Por qué? Porque sabemos que es más agotador estar frente a un computador, digamos, todo un día hasta altas horas de la noche. Por eso se va a separar en varios días y va a ser solo hasta las 6. Por lo tanto, creo que si pueden moverlo para después de las 6 la clase con la profesora, sería factible. es que haya clases después de las 6. Después de Ya las 6. clases a las 7, desde las 7 hasta las 9 de la noche. Pero la profesora decidió, cierto, como cambiar el horario porque chilenos. ¿Y Y pues los a qué horas chilenos perdónenme lo lento, pero a qué horas que tienen que asistir ahora? martes, o A sea, las 9. hoy, de 9 a yo no sé qué horas. Ah, de De 9 de la 9 de la mañana. mañana. Clase. O sea, te lo estoy diciendo, no como hay profe y chismo, no, sino porque profe se nos... Ah, se va a Profe, cruzar diga con que no. esta. Se va a cruzar exacto, con... ¿Cuántas sesiones? ¿Una vez? son dos. Son dos sesiones. Que creo que sería del... Ay, ay, me pueden Qué Es el, profesora es el es? 4 de mayo y el 11 de mayo, si no estoy mal. Sí. Profe, Y ese se llama Diana. Diana. Ana Marcela Sánchez. Ana Marcela. ¿Y ustedes le comentaron que se cruzaba con esta clase? Sí, profe, es que a todo el mundo se le cruza, incluso hay gente de enfermería o de bacteriología, de esos que usan informes porque de verdad no sé, de que tienen como práctica, o sea, no sé cómo le dicen ellos, pero me hago entender como que ese día van a algún lado, Sí. ¿cierto? O sea, Porfa, ¿me recuerdan las fechas en las que les digo? 4 y 11, ¿cierto, Sofi? Y pues, profe, o sea, como que acá ya como comentario personal, ¿cierto? Pero No queremos. bueno. Eh, bueno, continuamos con nuestra clase. Hoy vamos a escuchar a Paula que nos va a hablar de los anuncios digitales personalizados. Adelante, Paula.
Ya les comparto. Wow. Ya lo están viendo, ¿cierto? Sí, oí. Bueno, pues mi nombre es Paula. Yo elegí el tema de marketing, anuncios de texto que no exceden. Entonces, vamos a empezar de cómo asegurar de no llevar la personalización demasiado lejos. Entonces empezamos pues con el internet. Pues que el internet se expandió pues drásticamente para hacer como conectividad con todo el mundo, generando unas herramientas pues de ventaja. Fue un desarrollo pues simple pero muy ahora nos damos cuenta que pues sin el internet prácticamente no podemos hacer nada, entre comillas. Luego pasamos a la era digital, donde los usuarios comparten regularmente datos personales en línea. Y ahora lo nuevo es lo de cookies web, que es donde rastrean cada clic que tú das en un sitio web o en algo que a ti te guste, de, por ejemplo, en las redes sociales o en algún sitio. Luego vamos a los especialistas en marketing. Pues los especialistas en marketing son los que nos ayudan como a reforzar esos anuncios en las redes sociales, en algún sitio web. Entonces ellos están en pendientes de la información de los usuarios. Esa información, ¿cómo la adquieren? La adquieren pues con la información que nosotros llenamos o con lo de los cookies web que están rastreando pues la información o los clics que uno da. ¿Ellos qué ofrecen? Ofrecen soluciones donde las soluciones es con esa información de los usuarios que ellos obtienen, necesitan las necesidades de los consumidores. Entonces, mediante la información, ellos saben qué es lo que necesitan, lo que les gusta, si les gusta un anuncio o no les gusta, o por qué no les gusta, o sea, necesitan saber sobre los consumidores. ¿Qué pasa? Que con estas soluciones que nosotros le damos, pues los especialistas del marketing, ellos tienen unos resultados positivos y satisfactorios, y donde ellos, después de tener la información, hacen como una segmentación digital que mejora pues la respuesta de los anuncios. Entonces ahí es como un cambio que se le da a la información. Luego de esto pasamos ya a que tenemos la información, pasamos a la vigilación en línea. Esto es para vender productos, es lo que les decía ahorita. Ellos están pendientes de ver qué me gusta, qué no me gusta, para poder yo ofrecerles un producto o un servicio en cuanto a lo que a ustedes les guste frente a la información que nosotros tenemos. ¿Qué pasa? Hay una indignación pública frente a las filtraciones de los datos de las empresas o sobre las noticias falsas. Un ejemplo de esto pues es Postobón, donde sabemos que es una marca poderosa, donde sabemos que es una de las mayores distribuidoras en Colombia, y cuando ellos comenzaron a soltar información en las redes sociales, eh, les llegan como falsas noticias de que están buscando trabajadores, de que están lanzando algo nuevo, sabiendo que no es así. Son noticias falsas que se adquieren con información de la empresa o también se pueden adquirir con la información de nosotros personalmente. Eso genera como una reacción negativa que tienen los consumidores porque estamos cogiendo los datos personales que no nos corresponden y los utilizamos para hacer anuncios. Entonces aquí entramos como en un dilema digital. De terceros o simplemente de la página. ¿Qué pasa? Que hay muchos anuncios que solo se basan en la información que alguien más les da o que simplemente la página les arroja, sin ir más a fondo o investigar más sobre los consumidores. Un ejemplo de esto es sobre el embarazo, donde ellos generan como que crearon una promoción y esa promoción se basó como en los datos de los consumidores. Luego ellos lanzan como a un grupo específico, como a minoristas, y les mandan productos relacionados con la maternidad, pero no van como más allá de si es verdad que esa persona está embarazada o no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les llegan estas promociones o estos paquetes,
hay un padre que se entera que está como embarazada la persona y es la hija. Entonces no se entera, mejor dicho, directamente de la hija, sino que se tiene que enterar por terceros o por ejemplo, por las promociones. Entonces eso es como ir más allá de la información que no es correcta de nosotros. Entonces ahí comenzamos a verlo como una visión. Luego entramos como a la parte ya de la investigación, donde los científicos sociales comienzan a plantearse dos factores. Una, que es la naturaleza de la información. Es que cuanto más íntima la información, donde se habla de sexo, de salud o de finanzas, que es algo como, son temas como muy sensibles que nos hacen poner a nosotros incómodos, que normalmente cuando lo interactuamos con alguien más, con un amigo o algo, a veces es un poco incómodo y prefiere uno no comentarlo. Eso es lo mismo que pasa como con la información que se otorgan en las redes sociales o en algún sitio web. El segundo factor es el flujo de la información y es no hables de la gente a sus espaldas. El flujo de información es yo digo algunas cosas que quiero que sepan y hay otras que no. Y entonces aparecen como compartir en primera persona y compartir en terceros. Compartir en primera persona es cuando mientras la gente habla directamente de la información con alguien más, está seguro de que esa información no se va a infiltrar. Pero cuando ya pasamos a compartir con terceros, es que esa persona a la que yo le conté la información y luego esa información va pasando a otra persona sin mi conocimiento, pues ahí es donde vamos a incomodar la información y no tenemos, ahí es donde nos incomoda como esa falta de sinceridad. Entonces, ¿de qué manera pues se llevó a cabo esta investigación? Se llevó a cabo mediante 3 grupos que ellos hicieron donde participaron varias personas. Entonces, en el primero eran que les mandaban un anuncio que les decía qué valora más, la personalización del anuncio o la privacidad que se le da al anuncio. Entonces, el primero es como que en el sitio web solamente está la persona y en el otro grupo está en el sitio web, pero a otro sitio web. Y ya en el otro es como el control que lleva, que solamente se les lanza el anuncio. Entonces, esto es como a ellos que les preguntaron, ¿qué es lo que más valoran? Entonces ellos dijeron, no, pues mi privacidad, porque sé que no se va a arrojar una información sobre mí en ese anuncio. Entonces, estos experimentos pues ofrecen como evidencia cuando los consumidores se dan cuenta de que su información personal influye de manera que no les gusta, pues el interés de compra disminuye. Luego pasamos como a la confianza que nos otorgan los anuncios y cómo lo proporcionan. Entonces, la confianza pues es primordial con los anuncios. No queremos que, por ejemplo, como Facebook o Google que nos preguntan como que quieres que esto se comparta o, por ejemplo, en los recuerdos de hace 1000 años de nosotros, uno tiene el derecho de elegir si lo comparte o no. Entonces, ahí es donde a ti esa plataforma o ese sitio web te genera confianza. Ya en el otro, que es el control de privacidad, es donde en Instagram, por ejemplo, tú ves si tu cuenta va a ser pública o si va a ser privada. Entonces tú tienes el control de saber qué es lo que tú publicas, qué es lo que la gente quiere o qué es lo que también, por ejemplo, si un especialista de marketing, si a ti te gusta esa página, qué es lo que te gusta, pero de qué manera te gusta y si te preguntan, si están pendientes de ti, de guardar tus datos personales. Ya, por ejemplo, en la justificación es donde los datos personales generan anuncios de los consumidores y se dan cuenta pues de los anuncios dirigidos. Entonces es lo que les decía, es justificar el por qué me están preguntando esto o para qué necesitan mi información. Entonces, un ejemplo de esto es Tiffany Barnett White, donde ellos hicieron, es una empresa de alquiler de películas y ellos les decía como la ubicación donde se encontraban los usuarios. Entonces, la gente al principio, pues eso generó desconfianza porque es como, porque van a utilizar mi ubicación o de qué manera. Y ellos después, eso obviamente les disminuyó la compra, todo,
Y después ellos dicen y justifican el por qué necesitan saber cómo su ubicación exacta, porque no en todos los sitios están como este tema, para las empresas, no está como dirigida a las películas. Entonces, por esa razón hay que justificar por qué necesitan los datos. Y este es un ejemplo, pues, que se hace cuando tú generas cuando tú generas como confianza y justificación pues con tus consumidores, donde no lanzas como la información, sino que guardas como todos los datos, y pues uno de estos es Starbucks, donde en una factura te dan tu nombre y al momento te entregan un vaso con tu nombre. Eso es generar confianza y pues tienen tus datos, pero lo hacen de una manera. Me olvidó seguir grabando después de que, o sea, para el video, cuando comenzó el video de Starbucks, y después se me olvidó seguir grabando. Pero bueno, ya le puse a grabar. Perdón. Paula, no, felicitaciones y qué pena con Paula. Es que Paula pasó algo muy chistoso. Paula me puedo contar que Paula me escribió ayer y me dice, profe, podemos tener una tutoría para la exposición. Entonces, claro, en mi mente, planear algo de un día para otro es demasiado rápido. Pues es en el mundo, digamos, académico, como que para mí lo natural era que si me decías que hoy una tutoría, pues yo imaginé que tenías exposición dentro de 8 días. Entonces yo le respondí a Paula, claro, Paula, hablamos al final de la clase. Yo creo que Paula dijo como, esto es un sarcasmo, pues porque además yo no tengo pues una mente que me permita, o bueno, no, estoy trabajando por construir una mente que me permita recordar y saber, sin mirar los papeles hoy cuando comienzo la clase, que quien tiene exposición es Paula hoy, o sea, eh, espero llegar allá. Pero qué pena contigo, Paula, pero pues me dijiste muy encima. Aún así, pues Paula, creo que sobre todo haciéndolo tú misma, siento que hiciste un muy buen trabajo. Sobre todo, me gusta esta expresión de macearse el texto, o sea, siento que lo devoraste, que comprendiste todo. Una pregunta, ¿lo leíste en inglés o hiciste traducción en Google o cómo hiciste? No, o sea, lo leí todo en inglés. Qué bueno, tienes muy buen nivel de inglés y eso no para que los otros se sientan achicopalados, sino al contrario, para que se motiven. ¿Dónde aprendiste inglés? Pues ahorita estoy en clases de inglés pues con la universidad, pero aparte de eso también he estado como en 20.000 cosas de inglés en Bogotá, en la Libre, es que en la Samarina. Mentira. Tengo 6 semestres de finanzas en la zona. No, muy bien, Paula, se nota ese nivel. Y para quienes, por ejemplo, porque a veces me dicen a mí así, con un tono un poco victimista, que yo lo entiendo porque yo he pasado por ahí en esos casos que uno dice, no, profe, es que uno sin plata, uno que va a aprender inglés. Pues yo aprendí inglés sin plata. En mi caso, yo vivo en una iglesia de gringos en Bogotá, se llama United Church, que queda en la carrera cuarta con calle 58, por si alguna vez está en Bogotá un domingo, va en la mañana, ya creo que todavía está la iglesia. Yo no soy católico, pero le ofrecían a uno, pues era uno ir a un espacio donde había gringos hablando, o personas de otros países, de la India, de Reino Unido, y ahí aprendí, ¿no? Porque siento, y eso, no sé si les ha salido este video de este man que sale todo el tiempo, hola, soy yo no sé qué, ¿cómo se llama? El de inglés, ¿alguien se sabe el nombre? Ay, que mi mente no sé. ¿El de Open English? No, no, otro. Así que quieres aprender inglés. ¿Sí les ha salido? Bueno. Digamos que coach que trabajan en el tema muestran que es más un asunto de ponerlo en práctica, es decir, aprender como aprenden los niños. Un niño aprende el idioma por repetición y por necesidad. Por eso es muy útil estar o en un entorno donde haya gente que hable inglés, los clubes de conversación sirven mucho, o coger una novela en una versión simplificada con diccionario en mano y hágale. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si ustedes cogen una novela, es más por el deseo de querer entender.
¿sí? Entonces, muy bien, Paula, porque se nota ese nivel de inglés y para los demás, pues, no se desanimen. Tú también puedes, Paco. Bueno, Paco, Con Modern Family es un poquito más sencillo, ¿Cómo, porque cómo? Gloria, con Modern Family aprender inglés, pues recomiendo mucho ver Modern Sí. Family, porque como Sofía Vergara habla súper machetero, uno le entiende más. Exacto, y como ella lo ha planteado, o sea, el asunto es hacerse entender, y en estos países, pues en un país como Estados Unidos o incluso en el mismo Reino Unido, que no conozco y quisiera ir a Reino Unido, pero tengo entendido que son países pues muy multiculturales y en los que, pues por el sentido práctico, lo importante es, o sea, es más importante perderle el miedo al asunto que otra cosa, ¿sí? Tener la actitud, o sea, la actitud de Sofía Vergara. Te amamos, Sofía. Un mensaje para ti desde Ética Publicitaria. Bueno, eh, muy bien, entonces, Paula, siento que logras condensar el propósito central y que después de ese propósito central lo que hiciste fue, siento que resumiste el texto, ¿cierto? Que de hecho es muy positivo para un texto difícil y que tiene tanta riqueza de información. Eso me parece positivo. Sin embargo, si a nivel bueno, espérate, te echo más flores para que pongas ahí al lado de esa margarita que tienes. Esa margarita que tiene. Ay, oigan, paréntesis. ¿Vieron lo que le pasó a ese profesor de Palmira? No, ahí con la cámara prendida. No, Estaba dando clase, entonces estaba en la cama dando clase y llega la esposa en Pues dando, pijama Estás dando clase, grabando, pero dando otra cosa. y la esposa pues de pronto, esperen, pausa. Estamos hablando del tema de la clase, el manejo de la información. Y entonces coge el video y ahí mismo lo circula, o sea, va sanción para los dos. A él, pues, o sea, yo de alguna manera lo entiendo, o sea, pero pudo apagar la cámara, no sé, qué pecado. No, yo no soy católico, pero bueno, entonces seguimos. Paula, más flores. Me gustó mucho tu uso de los GIF. Creo que en esta clase ya se ha institucionalizado ese recurso visual. Muy, 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 muy útil. Creo que la imagen de Homero, por ahí le tomé pues como pantallazo la imagen de Homero espiando, ¿no? Ese sentido de ser espiado. Y después cuando muestras el drama de Homero cuando se quita el pelo, cuando pierde el pelo, cuando sabe que pues Marge está en embarazo, eh, por el episodio que también es un episodio central, creo que seleccionaste muy bien ese episodio central, ¿no? O sea, una empresa que hace tan buen seguimiento al manejo de la información privada de consumo, que a una chica que se había hecho una prueba de embarazo, ahorita al final vamos a rematar con un video sobre ese tema, pues le llega a la casa, ya, o sea, como quien dice, sabemos que estás embarazada, entonces mira, no sé, la ropa de bebé, o sea, digamos que ahí queda muy claro lo que tú planteas, hasta dónde debe llevar la publicidad, hasta dónde debe llegar, ¿sí? Creo que fuiste fluida, clara, el recurso de Starbucks también me gustó mucho. De hecho, ¿tú nos podrías compartir ese video, por favor? El enlace para guardarlo en las campañas. Muy bien. ¿Qué otros aspectos positivos quieren resaltar los demás compañeros antes de hacer unas críticas constructivas? ¿No se quieren echar flores? que explico todo muy bien. O sea, como que, como dijiste tú, se devoró el texto, entonces cada parte como que la desmenuzó. Entonces queda muy claro el tema. A mí me gustó el hecho Gracias, de que, Laura. a mí me gustó el hecho de que Pau hizo como unos gráficos, entonces eso hacía entenderlo muy fácil. Pues digamos el que puso, creo que al principio de la exposición, que como que ponía todo así, como con las flechitas, pues, no Sí, sé, sí, sí, sí. dándole para claro el mensaje por medio de ese, pues es un recurso también chévere. Además de los GIFs, creo que hacer un gráfico o algo así también es bueno para que uno entienda un poquito mejor. Gracias, Mariana. Sí, le agrega mucho, mucho valor, ¿cierto? No era ahí el texto pesado, ¿cierto? Sino desmenuzado, como dice también Laura. No, muy bien, Paula, por tu trabajo. Entonces, en cuanto a crítica, dale, Aleja, dale. Y que también, como que al principio nos hayas explicado
como en qué consiste un community manager, pues porque está muy relacionado como con el texto y pues yo no sabía. Entonces es muy útil como para entender como publicistas, pues digamos, cuando empezamos a manejar redes, pues hacemos ciertas funciones de community. Ah, súper bueno. Gracias, Aleja. Sí, definitivamente muy útil. O sea, fuiste muy pedagógica, Paula. Muy, ahí te hiciste entender muy bien y usaste recursos que te facilitaran hacerte entender bien. Bueno, entonces comienzo, digamos, con algunas críticas constructivas. Frente incluso a lo que dice Aleja, si bien, digamos que uno podría decir, ay, es obvio que el texto tiene una relación con la publicidad, pero pensaría yo que si comenzaste muy bien identificando el propósito del autor, pero frente a la guía de exposición creo que después no quedó clara primero, en qué es... Primero, es que son varios, o sea, voy a comenzar, no, sí, voy a comenzar al revés. El último punto de la guía es la conexión con la profesión, ¿cierto? Incluso si yo les decía, si pudieran conectarlo con los ODS, me parecería genial, ¿no? Pero así no llegaras hasta los ODS, como decir, bueno, este es el aporte a la publicidad, como hacerlo más explícito quizás. Y en ese aporte sí me gustaría escucharte frente a, ven, ¿en qué sentido hay que ponerle límite a la publicidad digital? Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no hay que rebasar ese límite de la intimidad de la gente? ¿Cuál es la razón? Si la pudiéramos resumir. Pues es que, por ejemplo, se estaba viendo que, por ejemplo, para nosotros los publicistas, o sea, por algo hacemos como en la Odisea, por ejemplo, un tema de investigación donde no solamente nos basamos como en la información que nos dan, que nos pasan, sino que nosotros tenemos como que, sí, como que certificar que esa información es verdad. Entonces, al momento en que yo lanzo, por ejemplo, algo en redes sociales, pues obviamente la gente va a decir, bueno, ¿y esto si es real, no es real o qué está pasando? Y al momento, por ejemplo, también en que los publicistas lanzan un tema de que solamente son sus consumidores, por eso es que también tienen como una segmentación de sus clientes y que saben o sea, por qué tienen ese segmento. Yo tampoco voy a hacer una publicidad solamente pues basándome en datos como tan privados. O sea, ustedes no ven, por ejemplo, con lo del sexo, o sea, ustedes ven los lanzamientos que hacen algunas, por ejemplo, del LGTB y no les va súper bien porque ese no es el nicho de ellos, o se meten muy al fondo para saber de ellos o algo así, o realmente no lo hagan si la información no está clara o si están utilizando una información, como lo dije, para sacar solamente un anuncio para que lo vean y lo consuman o algo así. Gracias, Paula. Pues digamos que sacando de lo que tú dices, veo algo que también presentabas en la exposición y es que en un momento planteas como si el problema fuera si una información es verdad o no, ¿cierto? Pero después lo amplías y llegas a mostrar que no es solo eso, es decir, en el caso de la chica embarazada, sí era verdad que estuviera embarazada, pero el problema no es solo que sea verdad o no, ¿cierto? Sino que si se rebasa cierto límite, esos segmentos que tú mencionas pueden no recibir bien el mensaje y entonces sería, digamos, eso se llama como el contrafuego, ¿cierto? O el tiro por la culata, ¿cierto? Que es lograr el efecto contrario al esperado. Entonces, digamos que aterrizándolo un poco, en última no funciona, ¿sí? ¿Cuál debe ser el límite de los mensajes publicitarios digitales para que funcionen, ¿cierto? Pero además, sí quiero resaltar en esta clase que los autores dicen, bueno, y también porque es un asunto ético, o sea, por respeto a los clientes, sino que a mí me gusta mucho este texto porque o sea, cuando uno lo lee y tú explicaste muy bien que hacían, digamos, una indagación científica, ¿cierto? Aquí ustedes también pueden ir conectando y entender, por eso fue que dimos clase con Forest, ¿cierto? Que en principio uno dice, no, lo vemos porque es que todas las carreras tienen que ver investigación, ¿no? Para que ustedes tengan unos fundamentos, por ejemplo, para saber, tener lo básico de saber cómo se hace un experimento, por ejemplo, para llegar a unas conclusiones.
y tú muestras pues que se hacía ese experimento y tal, pero me gusta este texto que son como consultores, investigadores consultores, que saben que todavía, ¿se acuerdan de los primeros textos que leíamos que mostraban que todavía en la publicidad mucha gente, muchos directivos, incluso especialmente en los grandes consorcios de publicidad, no le prestan atención a lo ético, sino es que funciona? Entonces lo que hacen estos consultores que, a ver, tienen una preocupación ética, pero también necesitan venderle a las agencias algo que les sirva, es mostrarles, vea, es que no es solo que esté mal, es que no funciona, ¿sí? Esta chica se va a rayar con esa marca, ¿sí? Estos papás se van a, o, o- o cosas de ese tipo, ¿sí? Esas serían como mis críticas constructivas, pero insisto, no demeritan pues de un muy buen trabajo, Paula, nuevamente te felicito. Y recuerden, porfa, cuando me vayan a pedir tutorías, en mi mundo funciono con una semana de anticipación, porque soy una persona muy ocupada. No, profe, lo que pasa es que la semana pasada no tuve como ni siquiera conectarme a las clases. O sea, durante la semana, como desde el ¿En serio? miércoles, entonces estamos como en crisis acá en la casa. ¿Y eso qué pasó? No, no sabemos, o sea, llamamos a Claro y como raro, no La, pasa nada. la musiquita. Y vinieron y todo, y que no, entonces, pues mi mamá en reuniones y todo, entonces, y yo sin clase, entonces, ni No, pues modo, mira. teoría. No, mira, más razón aún para no demeritar tu trabajo, solo que en esas circunstancias, cuando, si pueden, me escriben un correo y pues yo también, ya hay uno busca, digamos, ya sabiendo uno que hay una circunstancia especial, uno dice, bueno, no, como sea, buscamos un espacio, así sea a las 3 de la mañana, no, mentiras, no, pero sí, pero sí, digamos, prever esas cosas. De todas maneras, muy bien, Paula, muchas gracias. Preguntas del auditorio. Oigan, muchas gracias, ninguna ni ninguno asistió al lanzamiento de mi libro. Ush, tristeza. Solamente está en Instagram. Sí, porque mira, Paula, que yo lo estaba buscando ahorita en YouTube y no lo encontré. No, yo también lo busqué en YouTube y solamente como que lo lanzaron en las redes sociales. Ya. Y les cuento una cosa, ahorita que lo busqué en YouTube, quiero compartir un video que se entiende el mensaje. Porque busqué la campaña tuya y como te digo, no la encontré en YouTube. Bueno, vamos a hacer una prueba de Kahoot y ahorita complemento con otros videos. Aunque, bueno, esperen, les hago un par de comentarios chiquititos, pero digamos constructivos. O no, mejor te los cuento al final, te los cuento al final. De temas de redacción. Son temas chiquitos de redacción, pero que me gusta tocarlos. Mm, esperen, lo encuentro. Jean-Pierre, ¿dónde estás? Caso de profe. ¿Estás triste? Todos los días, profe. Hoy es un día completamente normal en ese caso. ¿En serio? No Oye, me enteraron, no, profe. Pues, no, sí, todo normal. No se preocupe. yo sí les conté que yo una vez hice un registro de cuántos días estaba deprimido al mes y cuando comencé eran 17 sobre 30. Comencé muy mal. Entonces fui bajándole, ya creo que no, ya he llegado a reducirlos a 3 al mes, pero, pero pues después de muchos años, mucho esfuerzo. Pero te entiendo, Jean-Pierre, y más en pandemia. Entonces, de nuevo la invitación, recuerden hacer ejercicio, meditar, tener muy buenos horarios de sueño. Bueno, pero lo de los horarios de sueño es muy difícil con los chicos de publicidad, porque yo no sé si pareciera que fuera un requisito para ser estudiantes de publicidad tener desórdenes de los horarios. Muy chuleado. Uy, no, profe, aunque yo últimamente, literal, se acaba el desafío y me acuesto ya como a dormir y antes de las 10 de la noche estoy dormida. ¡Ay! Es un éxito. O sea, Excelente. 10 de 10 hacer eso.
véanse el desafío y duérmanse. Te felicito. O sea, una cosa que ayuda es pues madrugar, pero uy, yo no madrugaría tanto como María José que a las 5 de la mañana. ¿Todavía sigues haciéndola a las 5 de la mañana, María José? No, profe. No, no se puede. O sea, hay veces que sí, pero que yo diga todos los días voy al gimnasio a las 5:30 de la mañana, no, no pasa. Eso es muy difícil de sostenerlo. Por eso sí le dije. No, es que en serio, o sea, son rutinas muy difíciles. Depende también de la persona. Yo personalmente no creo. No sé si más adelante de pronto teniendo un chino, ahí les envío que se levante el chino. No, profe, ni siquiera. O sea, digamos, mi hermana estuvo acá la semana pasada con el esposo y el bebé. El niño tiene 5 meses y está que en una etapa que se llama la regresión del sueño. Entonces pasó de levantarse 2, por allá 5 o 6 veces en la noche. Uf, Y no, o sea, ¿no te despierta? no dan, o sea, es absurdo. Entonces Pero, es es como, decir, pero el bebé no te despierta a ti. no, o sea, pues ya se fueron, ellos viven en Medellín. Sí. Y no es que el bebé llore mucho, sino que no se duerme. Entonces se despierta por la noche y son 1 hora demorándose para dormirlo. Y a la media hora, a los 40 minutos, vuelve a abrir los ojos como, ¡Oli! Entonces es súper duro. Ay, como cuando el primo de sí, pues un primo tuvo un bebé y pues, o sea, como que fue un bebé prematuro, entonces era algo como que él no podía, o sea, cada 3 horas tenía que estar despierto, o sea, no se podía dormir más de 3 horas. Y así les tocó durar como 3 meses. ¡Oh, qué horror! Ay, no me asusté. Cada día estoy más segura de no tener bebés. Yo lo tenía Por eso seguro, tengan pero gatos. Yo soy súper feliz siendo tía, o sea, ese chino es espectacular, es súper Yo sí simpático. quiero ser tía, pero mi hermana no quiere dejarme Profe, ser tía. a mi sobrino le da risa que le digan mango. Entonces mi hermano le dice, mango, y se ataca de la risa. O sea, es hermoso. ahorita. Y el perro se llama Mango y me tiene mirando como que quiere, ya, deje de llamarme. Qué bonita. Aparte, es súper simpático, entonces se ríe por todo. Y mi hermana se estaba probando ropa y yo me lo llevé a ponerle gafas. Y el bebé se reía como en verdad si fuera cómplice de lo que estaba pasando. Entonces era súper Además, chistoso. además el sobrino de Domi tiene un chanquito que es un osito. No, pues yo me puedo morir. Yo Qué vivo mi bonito. fantasía de ser tía a través de Sofía, porque mi hermana no Aprecien a mi quiere sobrino con dejarme. gafas. Ay, miremoslo. Ay, qué bonita. Aparte tenía un Aparte saquito tiene con unos orejas. pantaloncitos que la nalga que es lo que tiene Sofía. Profe, es que lo visten súper lindo. Sí veo, sí vi. Entonces, le compraron un pantalón que la parte de atrás era como con orejitas y era como, espérense, ya se los Con las muestro. gafas de paso al de qué pasó ayer. ¿Dónde están las nalgas de Antonio? Mírenle las nalgas. El pantalón Sí. tenía orejitas. Ah, ya. Muy Lo bonita. visten muy lindo. Muy bonita. El Bueno, ya, bebé súper no me hagan más pensar en niños. Debo meter ya esto al archivo de negación. Negación de lo que puede venirse más adelante. Uy, como. Tengo que. Las fotos que sube Sofía, Pero que que para eso me dan parece una ganas, muchas relación. ganas de ser tía, pero luego me cuenta lo de la regresión de sueño y estoy segura que mamá no voy a ser, pero tía tal vez sí. No sé, chicas, volvamos a tener esta conversación en 10 años. ¿Ok? A mí Ay, me da miedo. Es En que, 10 profe, años es mucho. es que como mi mamá es médica y mi hermana ginecóloga, me cuentan unas cosas que son como, no quiero tener un bebé, o sea, un embarazo es demasiado duro, no quiero tener un bebé. eso no. No piensen en eso. Tienen 10 años todavía. Aprovechen. Continuamos 10 con años nuestra parcial. es mucho, insisto. ¿10 años qué? ¿No es mucho? Es mucho, es demasiado. Eso no es ¿No te nada. parece? Mentira, no, mentira, sí. Depende, también depende de la intensidad con la que viva. Nos podríamos morir en 3 días. Ah, sí, también. Pero pues esperemos que no. Bueno,
Ahora pasamos de la muerte a... En general, los autores del texto sobre personalización de anuncios consideran que esta, recuerden no acelerarse y pensar desde lo que plantea el autor, no desde lo que uno personalmente piensa. Profe, ya. Oigan, súper bien. Estuvieron al borde de la perfección. No sé qué decir, me dejaron anonadado. Digamos que eh, la trampa en la amarilla, ¿cuál es la trampa en esa respuesta amarilla? ¿Por qué no es correcta? Porque Porque sí no es efectivo. sí es efectiva. Porque sí es efectiva, pero es decir, Si se hace bien, oh, pues exacto, no es sí, efectiva. como ahí en el texto dice que se pone que se sacaron los datos para ciertas cosas o que Ajá. como nos dijo Pau, se utilizan los datos que dio la misma página y no terceros. Exacto. Es más un asunto de saber cómo manejarlo. Incluso, es decir, uno podría terminar esta frase diciendo, no debería realizarse en ciertas circunstancias porque no es efectiva. Es decir, por ejemplo, para la población LGBT no es efectiva, ¿cierto? Que usted no conozca a una persona y le diga, hola, ya que eres gay, ¿por qué no? Pues me lo imaginé como, oiga, no se me meta el rayo. Y porque usted no sabe, o sea, usted no sabe de antemano, y ahí viene el tema de la segmentación. Puede que haya gente gay que le encante que se sepa que es gay. Puede que haya gente gay que no. O gente gay que diga, no, yo no soy gay, yo soy, no sé, cualquier otra categoría y se sienta ofendida porque le digan gay y se considere, no sé, bisexual, pansexual, chuquisexual, bueno, no sé. Según los autores, la mejor manera de hacer publicidad para grupos LGBT o con condiciones de salud específicas es bueno, aquí se perdieron un poquito. Vuelve y juega personalizado, ¿no? Porque fíjense que ahí está o sea, es como usted no conoce al cliente y le aparece en su cuenta el, un anuncio dirigido a población gay. Puede ser, para la persona, puede ser ofensivo o una persona, por ejemplo, bueno, ahí no especifican las condiciones de salud, pero puede ser, qué sé yo, voy a decir, el típico chiste que sale en diferentes series gringas. Si es incómodo para una persona que llegue a la droguería y le vendan una crema antihongos vaginales y lo digan así por micrófono, pues pensemos que, bueno, y vuelvo y juega, no para todas las personas, pero en redes sociales puede ser especialmente sensible, además porque pues usted no sabe el otro cuando está mirando su red social. eh, con quién está, bueno, en fin, está vulnerando su intimidad. Y una de las sugerencias que hacían ahí, que a mí me pareció pues, como creativa y sensata, además derivada de la investigación, es más bien, venga, es que usted más bien puede articularse con páginas a las que usted ya sepa que estas personas entran, ¿no? No nos dan detalles, ¿no? Pero yo personalmente creo que ese es un campo que tiene mucho por desarrollar. En una ciudad, por ejemplo, como Manizales, tan goda, pero que cada vez es más educada, yo creo que cada vez se va a volver más guardista y en algún momento se hará lo que ya sucedió en Bogotá, que hay, por ejemplo, tiendas especializadas por ejemplo, en población trans, ¿cierto? Tiendas de diferente índole, ¿no? No solo el típico bar gay, sino también ropa, qué sé yo.
Bueno, teniendo información de sus hábitos a través de Facebook, ahí también identifican un riesgo los autores, ¿no? Que justamente eso sería un riesgo. Bueno, hagamos una tercera. Recuerden no pararle bolas al tema de que el Kahoot le pone puntuación a quien más rápido responda, pero no se trata de responder rápido, sino de hacerlo bien. Según los autores, lo mínimo que se debería tener en cuenta en la personalización de anuncios es: bueno, si el tema de pagar por los datos no, pues no se menciona como tal, pues, o sea, no quiere decir que no se pueda hacer, pero no es eso, digamos, como lo que marcaría el límite, sino lo mostraba Paula, es ese poder elegir, ¿no? ¿Han visto ese botón que lo mencionaban en el texto de Google, Ads Choice, ¿no? No sé si a veces han visto cuando están, no sé, navegando en internet y van a entrar a una página y les dicen, ¿quieres saber cómo obtuvimos la información o quieres saber más información sobre las cookies? En fin, es esa opción, ¿no? ¿Por qué esa opción? Porque se los pregunto de otra manera, ¿a todos los usuarios les molesta que les aparezcan anuncios sobre lo que quieren consumir? No, ¿Cierto? Hay algunos que no les molesta, entonces por eso la opción lo que permite es, fíjense que es un solo botón, pero cobija a dos segmentos distintos. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, que me gusta que me digan lo que estoy buscando, ¿sí? Eh, yo no les voy a pedir que me digan de dónde lo consiguieron, yo no me interesa, ¿cierto? Pero otras personas que digan, ay, no, ¿cómo así? Me están más paranoicas, digamos, o más cuidadosas con su información, dirán, no, a mí sí dígame esto de dónde, ¿sí? Entonces, fíjense, puede ser algo uno diría, ay, qué boba, no, pero es súper estratégico y es solo un tema de un botón, pero aquí, fíjense también esto, pues a propósito de este momento en el que estamos, en el que cada vez va a crecer más lo digital. Ojalá ustedes, y creo que han tenido la posibilidad de formación con Ariadna, ustedes han sido de los grupos que han tenido clases con Ariadna, creo que se les tocó a semestres más inferiores a los suyos. Es que no desconozco el pensum en el que están ustedes. Sí, creo que eso fue para semestres anteriores, pero digamos que el programa está migrando hacia la posibilidad de que ustedes tengan estos elementos de lo digital más, más presentes que antes. Digamos, en ética publicitaria esta discusión antes no estaba, ¿no? Era mucho más teórica. Pero la idea es que lo tengan presente y que va a implicar también, digamos, o sea, yo les mencionaba lo de Ariana, porque si bien lo están viendo ya, no sé, como que en segundo o tercer semestre, el tema más creo que el curso se llama medios digitales o algo así. También lo que muestra es que o sea, ustedes no van a encontrar nunca una clase que les dé todos los elementos para moverse en el mundo digital. ¿Por qué creen que sea así? Porque pues el mundo digital es algo que todo, o sea, que todos los días tiende a cambiar demasiado. Entonces, o sea, es algo que, por ejemplo, lo que puedo aprender hoy puede que en 2 meses no me sirva porque se cambió, porque ya es súper diferente. Entonces, tal vez es por eso. Exacto, Laurita, le pegaste al blanco, ¿cierto? Es decir, hoy tenemos Facebook, Twitter, ahora TikTok e Instagram, pero mañana no sabemos, ¿cierto? Yo me acuerdo, les va a parecer patético quizás, pero yo me acuerdo que cuando comenzaron redes sociales era MySpace, ¿sí?
Yo era feliz en MySpace. Nunca entendí por qué se acaba, o no sé si sigue, pues. Pero entonces lo que se necesita para moverse en el mundo digital es incorporar principios, ¿sí? Principios de acción, que eso es más un asunto de lógica, ¿cierto? Saber, y este texto nos ayuda a hacer ese énfasis, saber un principio muy básico, no todo el mundo es igual, ¿sí? No porque ahora tengamos medios digitales debemos descuidar que hay diferentes tipos de públicos, ¿cierto? Y justamente lo que hay es que tener esa mente abierta, innovadora, para buscar opciones que les permitan cobijar a distintos públicos, sea en Instagram, Facebook, Google, sea la herramienta que sea, ¿cierto? Ahora, ya para formaciones en estos campos especializados, egresados, por ejemplo, graduados, por ejemplo, de publicidad de nuestra universidad, que son unos duros ya a nivel mundial o duras, por ejemplo, Manuela Zuluaga, de la agencia de publicidad, sí señor, tienen sede en Bogotá y en Londres y no sé si también en Estados Unidos. Una de las cosas que ha hecho Manuela es formarse ella directamente con los cursos de Facebook y Google, que son una vaina salvaje, digamos, de unos niveles de exigencia altísimos, pero la vieja que tiene autodisciplina, a propósito de lo que les comentaba ahorita por el tema de Jean-Pierre, y es que en la medida en que ustedes desde ya se pongan la pregunta de yo en qué quiero volverme fuerte y vayan buscando complementos que uno diría, no, pero es que todo debería darlo la universidad. Bueno, comencemos porque la universidad no puede pues, certificar en temas de Google, ¿cierto? Y son cambiantes, ¿sí? Pero que la universidad les sirva a ustedes como ese primer escalón para que ustedes sigan caminando a ese ritmo y con esa autodisciplina de formarse. Por otra cosa, no a todos les gusta, o sea, les voy a decir algo, a mí me gusta la tecnología, pero me cuesta trabajo aprenderla, es decir, yo creo que a mí mismo me costaría trabajo hacer un curso de Google o de Facebook, de hecho no lo he hecho. Más fácil me formo en cosas de mindfulness, en Coursera, por ejemplo, lo hice recientemente, pero el que no le guste, muy difícil. Ahora, el que no le guste, de todas maneras, va a tener que manejar algunos asuntos básicos para los cuales también son útiles pues estos principios de que si ustedes tienen un cliente con una cuenta digital y les dicen, no, es que yo quiero personalizar los anuncios, pues que ustedes también puedan asesorarlo, que no es simplemente, no porque algo funcione, no porque algo, digamos, sea tecnología de punta, quiere decir que ya tengamos que utilizarla toda, sino que también puede tener sus límites, que es lo que hemos visto con esta sesión. Bueno, preguntas, quejas o reclamos hasta ahí. No comments. Bueno, vamos a abrir un videillo. A ver, yo paro aquí la grabación. Me encanta, pues el ritmo al que va la lógica pues de los medios, ¿cierto? Como que prenden el debate y los dos ya estaban calentando motores. Y bueno, chao. Bueno, a ver, las gringas, los gringos, que nos traduzcan. Pues básicamente estaban hablando como de que no es que Target supiera mágicamente que la china esta estaba embarazada, sino que lo que hacen es que como que predicen lo que está pasando según sus hábitos de compra, entonces sí empiezan a ver que está comprando pañales, que está comprando cosas para bebés, le llegan a su casa cupones para este tipo de cosas y pues todos en la familia pueden ver los cupones y eso fue lo que pasó, no es que Target invada la privacidad de una manera o que simplemente sepa mágicamente que está embarazada, sino que pues tienen como una habilidad bastante avanzada para entender los hábitos de compra y predecir como lo que está pasando. Gracias, Sofía. Eso es la, digamos, de Target, ¿cierto? Y la oposición. ¿Quién era el otro señor? El gordito. Tienes el micrófono apagado, Pablo. Ya está. Ya estoy procesando, diga. ¿Quién era el gordito? ¿Apuestas abiertas?
La verdad no escuché bien quién era el gordito. ¿Repetimos? Vamos al gordito. El debate sobre la clonación de seres humanos, ¿cierto? Es algo que biológicamente se puede llegar a hacer, pero éticamente es cuestionable. Ahí, por ejemplo, pues eso es un campo súper fascinante porque imagínense el debate o la pregunta de si se clonara un ser humano, ¿ese clon tendría conciencia, por ejemplo? ¿Tendría ciudadanía? ¿Cuál sería su estatus? ¿Sí me explico? Pero bueno, esto como para decir que eh, ver una clase de ética publicitaria implica que no le den la espalda a esa realidad tecnológica, que es excelente, ¿cierto? Pero que también no olvidemos que la tecnología necesita pues poner un piso en lo humano, ¿cierto? O debería poner un piso en lo humano. Eh, ¿Y qué dice este señor, el gordito? ¿Cuál es su planteamiento? Ya sabemos desde dónde habla. ¿Y él qué dice? ¿Cuál es su postura frente a esta personalización de anuncios en temas tan íntimos como el embarazo? ¿Ponemos otra vez? La última. Based on what she's already purchased. Do I have it correct? Exactly. So whether they're making a good guess, they basically watch your shopping habits and think, oh, you're buying diapers, you're buying this and that. Maybe you need some more diapers. And all of a sudden coupons are arriving, and anyone in the family obviously can see those coupons and wonder, why are we getting this stuff all of a sudden? Mm-hmm. So what problem do you have with this kind of technology and this predictive analytics, Art? So if you go and look, I mean, in one sense, we're all responsible. We sign the waiver. There's always some gobbledygook that's on the website, for example, with these bonus cards and honor cards. But I actually went, stimulated by this Target story, to sites that sell liquor and ammo and fatty foods and other things. The privacy protections are a joke. They don't really tell you what they do to protect your privacy about your shopping habits. They can sell this information to other companies. They basically, in a sense, ask you to waive off all your rights. I urge people to go look at those privacy statements. We got to toughen up here and say, you know, we need tougher privacy protection than what we're being offered. You know, the interesting thing, Eric, is that when you use these little cards, whether it's at Target or at the drugstore, I mean, I think people overlook the privacy angle because they know they're potentially saving money, right? Absolutely. The privacy issue is a worthy cause. It needs to be examined. It's a tough one, but it's really important that this type of analysis, this type of research is not universally stigmatized. Predictive analytics leverages data. Organizations are piling up amazing piles of data that's just exploding. It's extremely valuable. And ¿Qué decía el cortito? Pues que básicamente las políticas de privacidad que estaban teniendo eran casi que un chiste, porque no le decían a las personas qué estaban haciendo con sus hábitos de compra, con la información que tenían, que se la podían vender a cualquier empresa, como para qué. Entonces, pues ahí entra como en el problema ético de los datos, de todo eso. Uh-huh. El privacy statement tiene que ver también con esto del ads button. ¿Cómo es? Sí, ads button. Es como esa información en la que el cliente pueda saber, uno, de dónde obtuvieron la información y dos, qué van a hacer con ella, ¿cierto? Fíjense que incluso la postura del gordito no es que no se deba hacer, sino es cómo se debe hacer, ¿sí? Y un recurso que usa el CEO de Target, a mi juicio, y creo que al de la periodista también muy pobre, es, bueno, pero esto no está estigmatizado en todo el mundo, o sea, esto lo hace mucha gente. Ese argumento es muy frágil, porque el hecho de que una práctica esté muy extendida en el mundo no quiere decir que sea correcta, al menos no éticamente. O sea, lo que puede significar es que es legal, pero no todo lo legal es lo correcto, ¿sí? Implica mínimamente una reflexión y la consideración con los textos que hemos visto, como el de García Marzá, como, venga, conversemos sobre el tema y escuchemos también a los clientes. Por ejemplo, en esa entrevista falta la visión del consumidor, ¿sí? En cuanto a la visión que estamos tratando de ver en este curso, que lo ideal sería que todos los sectores tuvieran voz. Lo que pasa en un país como Colombia es que nosotros que accedemos al mundo académico, que somos de los pocos, porque lamentablemente aquí todavía es un privilegio, y más
con el precio al que van a quedar los huevos, que no van a ser a 1.800 ni a 2.000. Digo van a quedar porque veo muy difícil que se caiga la reforma. Bueno, no sé. Pero en cualquier caso, somos muy responsables de que en nuestro espacio colombiano la publicidad ojalá pueda cada vez articular a más actores, o sea, darle la voz a más actores para generar estos debates y que no quedemos sometidos simplemente a lo que diga el gobierno en su alianza con los sectores privados. Y no lo estoy diciendo como un izquierdoso porque no lo soy, sino porque de verdad aquí en Colombia es muy claro, o sea, que le pongan impuesto al agua y no al azúcar, o sea, ya es demasiado. ¿Se acuerdan lo que les decía del lobby de los del azúcar? Incluso antes de haber visto el tema de la reforma, ¿se acuerdan de eso? Bueno, Alejandra, te escuchamos. Que es que a mí me parece como pues chévere, digamos, hablar de cómo pues esta personalización también hace que uno se limite mucho. Entonces, no sé, por ejemplo, hay personas que hacen música que dicen, no, es que como Spotify, pues ahora solo me recomienda como en base a mis gustos, pues ya no escucho nueva música, entonces, digamos lo que así me quedo como en mi zona de confort y no aprendo cosas nuevas. Entonces, pues me parece como que, digamos, sería importante que esa parte publicitaria que, pues es que es bueno que, digamos, o a mí me parece que haya personalización en los anuncios porque le aparece a uno cosas que sí le interesaría comprar. Eso, pues, me parece bien, me parece chévere. Pero, digamos, eso ya cuando se lleva a todo nivel, digamos, a la música, a las imágenes que uno consume, a los videos de YouTube, pues no es como tan bueno, porque hace que uno como que se cierre a perspectivas. Entonces, esto de que las personas que son racistas ven contenido racista o cosas así, entonces Sí, sí. debería haber como un punto en el que uno diga como que los anuncios sí los permito así, el contenido personal no, o no sé, algo así. Ujú. Ahí ya te doy la palabra, Paula. Digamos, el reto de pensar si ustedes tanto como consumidores como publicistas, es decir, cómo combinar estas herramientas tecnológicas con otras herramientas que también incluso pueden ser tecnológicas para buscar que la gente salga de sus hábitos de consumo. Es decir, que el que ya está consumiendo algo, voy a poner el ejemplo, hoy estamos con ejemplos muy femeninos, pero eh, que entonces el anuncio no sea solo cómo le vendo las toallas higiénicas más baratas, sino cómo logro romper la idea de que hay que usar toallas higiénicas y hablar de la copa menstrual, por decir algo, ¿cierto? Y no necesariamente como con un anuncio, sino con otro tipo de estrategias, y ahí viene pues todo el tema de la estrategia, el que no se reduce a un solo medio, ¿cierto? A una sola herramienta, sino esa idea de los 360 grados, si he entendido bien lo que he tratado de ir aprendiendo de la publicidad. Paula. Que, por ejemplo, lo que decía Aleja, pues con Spotify suele pasar eso, pero por ejemplo también lo podemos como ver en Netflix, que o sea, ellos dicen como, ok, acá está como los top 10, por ejemplo, del país, o acá está lo que te sugerimos por lo que viste, entonces eso quiere decir, sí tienen mi información, pero o sea, también me están dando como opciones, como la opción de que yo elija y todo eso. Y también frente a lo que se aleja, por ejemplo, de la publicidad que se quita en YouTube, eso lo hizo Honda, que hizo como un live para quitar todo eso, como cayendo de un paracaídas, fue una campaña. Y ellos lo hicieron y decían que la publicidad tenía que innovar frente a esas cosas que están pasando de quitar la publicidad como es en YouTube. Entonces, si son 30 minutos, por ejemplo, que dejan o 30 segundos, entonces, ¿por qué nosotros no nos podemos retar a hacer una campaña o algo así en 30 segundos para que la gente no se detenga? Entonces, es también como de parte y parte, cómo hacerlo con la información y eso. Pero no entendí bien esa campaña de onda, como lo del paracaídas me perdí un poquito. ¿Cómo Lo es? que pasa es que estaban promocionando como las cosas, tenían como promocionando como lo del eslogan que decía como lo hago como más difícil, algo así. Entonces no me acuerdo muy bien lo que decía de la campaña y ellos estaban promocionando como algo del paracaídas. Entonces ellos no lo querían hacer, por ejemplo, como solo por las redes sociales, sino que demostrar que con la información, por ejemplo, que ellos tenían de qué onda es como hacer las cosas más difíciles, entonces innovemos aquí y digámosle a la gente, vamos a innovar más, vamos a hacer más cosas
y quitemos, por ejemplo, lo de los 30 segundos. Entonces ellos también como que se retan a hacer cosas nuevas como para que la gente también como que no se aburra. Ya. Pero, por ejemplo, siguieron usando en YouTube entonces anuncios no de 30 segundos, sino de menos tiempo o algo así. Sí, o sea, como que el reto era como que también la publicidad se puede innovar frente a esas cosas. Ya. Eso y además podría ser como mostrarle a las personas también, pues no sé, como hackeen el algoritmo, o sea, cámbienlo. Pues yo no sé, yo soy una que ya estoy aburrida de mi algoritmo de TikTok, o sea, yo a veces le paso mi teléfono a mi hermano para que vea como otras cosas y me salgan como cosas nuevas, porque ya como que me aburro de lo que me sale y ya me da Sí, sí. como rabia. Eso es muy loco, no sé si supieron, bueno, creo que Aleja incluso me influenció para ese tipo de consumo. Yo veía CD Ciencia, un canal de YouTube de un español, y el hombre lo cerró este año y comentaba, digamos que es un canal de divulgación académica, pero pues, no sé, muy didáctico. Y el hombre decía que se cansó de analizar el algoritmo, que en los análisis que hacía, el algoritmo no tenía una lógica predecible, sino que justamente lo hacían impredecible para que nadie supiera cómo encontrar el juego para lograr más seguidores y más views. No sé, digamos que pues no voy a dar la última pues palabra frente a esto, pero sí podríamos decir algo que decía una colombiana que trabaja en una vaina como biología cuántica en Reino Unido y se ganó algunos premios hace un tiempo en esta área, y decía que estamos en un momento en el que tenemos que saber usar la tecnología, pero también darnos cuenta qué tiene el ser humano que no tenga la tecnología y combinar esas dos cosas, que lo realmente potente va a ser eso, ¿cierto? Porque también la otra es darle la espalda y la invitación pues a que sean los hippies alejados de la realidad. Me parece que no es pues el espíritu del programa, sino esa articulación que es, creo yo, es más el espíritu pues si lo pensamos en términos de culturas urbanas, lo vería más como una cultura hipster, ¿cierto? Como que no deja de usar lo tecnológico, pero digamos, lo combina con otros estilos de vida que permiten ver otras cosas, ¿cierto? Que en este momento no sé cuáles, porque justamente eso está por explorar, ¿cierto? Entonces, vayan, hagan cosas raras y después me cuentan para incorporarlo en mis clases de ética publicitaria. Gracias. Bueno, ha sido un placer. Paula, muchas gracias. Me quedo contigo entonces para la nota. Y recuerden, dentro de 8 días se exponen Laura y Sebastián para que estén en la jugada. Si pueden coordinar para que cuando hayan leído el texto, ojalá esta semana me escriban para que podamos hacer tutoría esta semana, no la otra. Sería Ok. genial. ¿Vale? Cuídense Gracias. mucho. Listo, gracias. Chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Querida Paula. Dime. Paula, mira, yo te pondría un 4-6 con los comentarios que te dije, pero te escucho cómo te sientes con esa nota. ¿Sientes que refleja tu trabajo? ¿O qué Sí, piensas? harto. ¿Sí? Bueno. Muy bien, entonces te felicito por haber superado la dificultad técnica del internet y ya, eso sería todo por hoy. Listo, profe, gracias. Y cuídate. Chao.